Ante un mundo llamado desigual por todos lados y que otros preferiríamos llamar divergente, se presenta un escenario polémico y difícil de cambiar. Leyes que no se ajustan a la realidad porque dejaron de caminar al ritmo de los cambios que ocurren en estas sociedades modernas. Un reconocimiento mundial y una voz de protesta que pide tratos igualitarios para situaciones a las que muchos no estaban preparados. Matrimonios igualitarios, protección legal para parejas que deciden formarse de acuerdo a una condición que por mucho tiempo fue criticada y puesta en el renglón de la vergüenza y en el antivalor. Parejas constituidas entre homosexuales. Hoy, al paso de una sociedad movida y cambiante, nacen movimientos y organizaciones que buscan trato igualitario en todos los ámbitos de la vida de las personas. La comunidad LGTB, ahora LGTBI, y que promete seguir creciendo en sus siglas por las distintas formas hoy presentadas para darle carácter a preferencias sexuales que a veces poco entendemos. Este programa de hoy no pretende ser una crítica a esta situación, solo pretende convertirse en una guía cierta, escuchen bien, sobre los sistemas de protección existentes en nuestro ordenamiento jurídico para personas que piden trato igualitario para casarse, firmar familias, bajo esta condición que aunque produzca incomodidad, es distinta, diferente, de acuerdo a lo que estaba establecido por años y años en una sociedad reglada y normatizada bajo distintos aspectos. Quédate con nosotros, intentaremos a partir de la objetividad explicarles hasta dónde pueden llegar la ley en función de lo que se reclama en las calles. La diferencia es sentido común, a veces no es discriminación. El trato especial, ese sí nos diferencia. Hoy en 12 tablas, Sistema Legal Venezolano de Protección para Uniones Homosexuales. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez. Voy a aprovechar de felicitarlo en su cumpleaños, está cumpliendo hoy nada más que 51 añitos y lo felicitamos con muchísimo cariño al Chino, a nuestra mano derecha de los sábados, con muchísimo cariño, que Dios te siga bendiciendo, Chino. Musicalización de Johnny Fonseca en la producción de este programa Gaete Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete. Certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho donde ustedes son los protagonistas. Para eso estaremos con un invitado de lujo el día de hoy, el doctor Alejandro Quiroz Guedes, especialista en el área civil, que nos contará acerca de todo lo relacionado con este tema, lo que falta por conocer y, como dije en el editorial, es una ventana a la objetividad, ¿ok? Solo objetividad de lo que las leyes comentan acerca del tema. Bueno, y estamos aquí entonces para recordarles que hoy estamos presentando un tema bien controversial, pero que nosotros solo queremos hablar lo que compete al tema legal, al tema jurídico sobre el ordenamiento legal venezolano y lo que tenemos para ustedes en las leyes que nos dirigen o que de alguna u otra manera nos soportan para conocer los derechos, hasta dónde empiezan y terminan los derechos de estas uniones que todavía no han sido reguladas o legalizadas por el sistema jurídico venezolano, las uniones de entre homosexuales, ¿ok? Bueno, yo quiero comenzar hablando, como siempre les digo todos los sábados, y como haciéndole honor al derecho, que es mi profesión, hablarles de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y mencionar el artículo 21 de la Constitución. Hoy tenemos un poquito de problemas aquí de internet, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Son esa cantidad de cortes de energía eléctrica que realmente tienen todo esto puesto de cabeza
pasamos un tiempo, y disculpen que me salga del guión, pero pasamos un tiempo bien interesante, donde pensamos muchos crédulos que se había medio solucionado el tema de la energía eléctrica. Sin embargo, estamos otra vez padeciendo este tipo de cortes y nos afecta en todo sentido, en todo el tema de las de las ondas, de lo que sale al aire por nuestras redes sociales, por nuestras conexiones en internet, en fin. Todo este tipo de cosas nos afectan o nos dejan de mantener el tema del internet al día. Bueno, se tuvo que decir y se dijo. También, bueno, les quería comentar sobre el artículo 21 de la Constitución, que es el tema del que vamos a tratar, y quiero comentarlo de una manera que nos soporte todo lo que vamos a discutir el día de hoy, esta mañana de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer una relación directa al comentarles de que nosotros en este momento aquí no estamos haciendo juicios ni señalando situaciones que estén en contra del tema valor, del tema moral en las sociedades en las que vivimos. Unas sociedades siempre unas distintas a otras, unas diferentes, muy diferentes a otras, y que realmente no sabemos de alguna manera entender o sobrellevar. Entonces, por eso estoy apegada en este momento a lo que establece el artículo 21 constitucional, cuando dice que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social, o aquellas que generalmente tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos y libertades de toda persona. También, en su literal número 2, también establece que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas, y escuchen bien, para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. ¿Okay? Entonces, este artículo 21 fue el soporte para una jurisprudencia que se dio en el año 2008, fíjense ustedes, ya hace bastantes años, estamos en el 2022 y han pasado muchísimas cosas de ese momento para acá. Sin embargo, ya en el 2008 había una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia con relación a las uniones homosexuales, ¿no? Y se establecía que no se estaba tratando de discriminar ni siquiera hacer un tipo de distinción o diferencias entre lo que era la condición sexual de cada persona o la preferencia sexual. A veces prefiero decirlo de esta manera, la preferencia sexual de cada persona, ¿no? Y se hablaba de que no se les otorga protección reforzada a las uniones homosexuales, y que eso no constituía un acto discriminatorio porque no tenía relación con lo que establecía la libertad de acción que establece este artículo 21 en la Constitución. Decía el Tribunal Supremo de que la Constitución no negaba en ningún momento el derecho a las uniones homosexuales, y cosa diferente veía que no les garantizara ninguna protección especial de la que ya el legislador había hecho en sus leyes, donde siempre se ha establecido las uniones entre un hombre y una mujer, y así ha quedado claro, porque existen legislaciones a nivel mundial que no comentan género. Es el caso de España, que nos lleva un camino muy largo recorrido en esta situación, y que parecía que ellos fueron como un poco videntes a lo que venía en esta situación mundial de globalización, en donde tengo mis opiniones al respecto, y creo que de alguna manera se ha vuelto hasta moda el tener que hablar en sentido de reconocimiento a estas situaciones de condición sexual, ¿no? Y que es algo sumamente respetado, algo sumamente que no tiene ningún tipo de relación con discriminación, pero sin embargo nos afecta a la sociedad en función de lo que tenemos nosotros en el ordenamiento jurídico de cada nación. El caso de España hablaba en su constitución y en su código civil, de las uniones en matrimonio. No establecía hombre y mujer. Nosotros establecimos en nuestras leyes hombre y mujer. O sea, habría que cambiar todo eso para empezar de cero.
Y para hablar bastante del tema, porque aquí yo voy a aprovechar de hablar ahorita porque después no voy a poder hablar porque aquí está con nosotros Alejandro Quiroz. Él es abogado, especialista en el área civil y que nos va a manejar de la manera más objetiva posible lo que establece la ley en función de estas nuevas condiciones que se han venido dando en función de los cambios sociales y el reconocimiento de estas comunidades homosexuales. ¿Ok? Entonces, te damos la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos, gracias por la invitación. Bueno, estamos bien contentos de que estés con nosotros porque cuando ayer comentamos sobre el tema, hiciste así como una pausa y luego te reíste porque a todos nos cuesta tocar estos temas porque hay mucha susceptibilidad en la calle. De hecho, cuando ayer Daniela me preguntaba, mamá, ¿de qué van a hablar? Yo le dije, le di el tema, puso una cara y me dijo, ten cuidado, mamá, no vayas a decir nada que no tengas que decir. Y yo, no, Daniela, vamos a hablar es del tema legal, de lo que corresponde a la situación jurídica. Y ella, bueno, sí, pero hay que tener cuidado porque la gente se lo toma a pecho. O sea, ella me dio su discurso en relación a eso y es que eso es lo que estamos viendo nosotros hoy en día en nuestra sociedad, en las escuelas de nuestros hijos, en el trabajo, en cualquier parte. Entonces, entre amigos, entonces vamos a tratar de tocar este tema de manera objetiva y jurídica, solo jurídica, ¿ok? Sí, claro, fíjate tú que cuando me dijiste ayer, obviamente como una cultura en todos los asuntos que se me presentan, me pongo a estudiar. Claro. De 194 países que hay en el mundo, Ujú. creo que no más de 30 países lo han Así es. legalizado. O sea que es un tema extremadamente nuevo. Y delicado, así es. Recordemos que nuestras instituciones como el matrimonio viene del derecho romano. Ujú. O sea que son instituciones que tienen más de 2000 años, 3000 años, que se juntó porque acuérdate que el imperio romano se junta con la iglesia. Ujú. Entonces el criterio se junta con la parte religiosa, ¿no? Entonces son dos puntos que tenemos. Además que nuestra legislación, el Código Civil que rige la materia del matrimonio, es de los años 80. O Claro. sea, tiene 40 años. El Código de Han pasado Procedimiento Civil, muchas cosas han de pasado allá para demasiadas acá. cosas, el orden social ha venido cambiando. Expreso lo que dice el Código Civil en relación al matrimonio entre la mujer y el varón, Ujú. ¿ok? Sin embargo, estamos presenciando cambios sociales, el nacimiento de las redes sociales ha traído consigo la voz de muchas personas que de verdad nunca han sido escuchadas y que de alguna manera son seres humanos que tienen sus derechos. Fíjate tú que vi algo con mucha curiosidad estudiando ayer al Papa que le preguntaron sobre el asunto Ujú. Así es. y él muy hábilmente contestó, Sí. todos somos hijos de Dios. Ujú. Hasta la iglesia ha cambiado su manera de pensar, ¿no? Pero fue tanto lo que indagaron sobre el tema cuando él dio esa primera declaración y que todos tenían el derecho a ser reconocidos, que lo llevaron a que tomara o que adoptara una posición al respecto. Y él terminó diciendo que la iglesia ya tenía sus fundamentos ya bien armados y que no podía cambiar ese aspecto. Sin embargo, él decía que todos necesitaban protección y todos necesitaban Claro. reconocimiento y que todos eran hijos de Dios. Entonces yo digo que pegándonos un poco a eso que dijo el Papa, para los que somos creyentes, esta jurisprudencia que estoy hablando del 2008 del TSJ, decía algo así, decía que no se generarían cambios porque ya en la situación jurídica, el ordenamiento jurídico venezolano ya estaban los requisitos expuestos claramente, ¿no? Pero que sí, a través de una comunidad ordinaria de bienes se le podía dar protección porque era lo que más le interesaba a esta comunidad homosexual de ser reconocidos en función de protección de bienes y eso es lo que se está dando cuántos años después, como 14 años después, en la alcaldía del Tigre, muy sonado caso, Sí. donde un alcalde, pero me parece como mal hecho en el aspecto de que dio una falsa o una situación ilusoria que no estaba ocurriendo cuando hablaba de que estaba aceptando los matrimonios entre homosexuales porque eso no está en la ley venezolana. No, no se permite. Él está facultado por la ley para celebrar Ujú. matrimonios, ¿no? Ujú. Pero está obligado a cumplir los requisitos que establece el Código Civil, que Así son es. claros, los esponsales, en caso de que sea la legalización de una unión estable. De hecho, Ujú. todos los requisitos que debes cumplir, igualmente él está obligado a llevarlo porque la ley es clara en eso. Fíjate que hay un proyecto de ley de reforma del Código Civil Ujú. en la Asamblea Nacional, porque es importante acotar que los únicos que pueden modificar la norma es el TCJ en su interpretación Ujú. y la Asamblea Nacional en el desarrollo de las nuevas leyes o en las reformas parciales o totales de las normas.
hay una discusión de la reforma del Código Civil. Lógicamente el Código Civil debe ser reformado porque Claro. ha pasado 40 años, Las sociedades ha cambian. cambiado Ujú. demasiado. Yo creo que ese punto va a ser un punto que se va a tocar. Es posible, altamente probable, Ujú. que Venezuela se oriente a lo que está pasando. Fíjate tú que los países que han aprobado el matrimonio igualitario han sido los países desarrollados. Cuando andamos desde el punto de vista técnico la situación, lo entendemos de la siguiente manera. El matrimonio es una institución social. Así es. Al ser una institución social, es la base fundamental del Estado, es lo que forma el Estado. ¿Qué pasa? Que cuando se forman matrimonios o uniones estables, el Estado se fortalece. No importa si es varón o hembra, no importa si es hembra o varón. Los estados modernos hoy en día lo han entendido porque eso le ha dado más bien más peso a la libertad social, porque primero el Estado no debe prohibir que alguien tome una decisión personal de su vida personal, Claro. de su vida particular. O sea, Claro, eso es absurdo, claro. que te diga con quién vas a estar. Exacto. ¿No? En esta época, pues... Y el sistema de protección vendría a ayudar de alguna manera a que se Sí, establezca y que no haya tanto fraude a la ley, de que no por existan supuesto. tanta desprotección y tantas diferencias sociales entre Claro, personas. porque de ahí nacen otros temas, claro, lógico. O sea, esas dos personas pueden tener una unión y pueden generar patrimonio. Entonces, ¿cómo se manejaría ese patrimonio? Porque entre los dos lo están forjando. Entonces, sí habría una desigualdad en este momento en función a ese particular. Claro. Ya después vienen otros temas que son mucho más neurálgicos, que si pueden adoptar o no. Esos son ya otros temas un poco más que deben ser tocados aparte. Pero Y a mi que manera de ver, el matrimonio como institución no debe limitarse tanto, porque es que si o es sea, la base del en esta Estado. reforma del Código Civil, si estuviese en tus manos, tú propondrías que quitaran esto de los matrimonios entre hombres y mujeres y dijeran solo matrimonios. Es que sales a la O lo calle, reconocieran es que directamente. sales a la calle, debes salir a la calle y ver la realidad, porque entendemos que el legislador, el trabajo del legislador es observar los cambios sociales. Ese es el trabajo del legislador, eso es lo que vemos nosotros en la teoría. El trabajo del legislador es observar los cambios sociales para regular ese cambio social, porque es una Y que es realidad. una realidad imperante porque vuelvo al tema de ayer hablando con mi hija al respecto y cuando yo le preguntaba LGBT, que es la comunidad no solo gay, sino que tiene unas siglas que se utilizan para referirse a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y ella me decía que ahora era LGBTI, porque la I ahora habla de los intersexuales. Yo hice así como que Claro, estoy sí. como que confundida y ella me explica a qué se refieren los intersexuales. O sea, estoy hablando de una, bueno, no es una niña, de una adolescente de 16 años que está en un colegio donde tiene relación directa con muchos adolescentes de su edad, un poco menos, un poco más, pero ya todos manejan ese tipo de información. ¿Cómo es posible que los legisladores no se hayan adaptado a estas situaciones y que todavía sigamos desconociendo un sistema que está en la calle? O sea, que ya no podemos Claro, tapar. claro, es una realidad. Totalmente. Entonces el Estado debe regular la realidad. Vamos a hablarlo desde el punto de vista técnico. Sí. O sea, desde el punto de vista legal, el legislador debe regular, porque existe eso y cómo lo regulo, de qué manera lo regulo, ¿no? Acuérdate que venimos de las cavernas, de las cavernas venimos de la anarquía, ¿no? La sociedad viene de eso. Cuando tú ves los grandes filósofos creadores de los estados modernos, John Locke, Juan Jacobo Rousseau, en el contrato social, lo que buscan es regular el desorden humano. Entonces es preferible aprobar para que exista más bien un orden. Y que ¿No? además tenemos en este momento un ejemplo entre naciones muy cercanas a nosotros que se parecen mucho a nosotros, que es el caso de Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica Brasil. y Brasil desde hace más tiempo incluso. Entonces necesitamos como que adaptarnos a una situación que ya es evidente y que está haciendo, porque no sé si lo has visto, que las personas cercanas a nosotros que decidieron adoptar esas nuevas condiciones en su vida, tienen que salir de esta nación para poder hacer formal su decisión de contraer matrimonio
con una Claro. persona del mismo sexo. No, yo no solamente por ser abogado, sino como persona, soy muy respetuoso de las decisiones personales. No me gusta que se metan en la mía, pues no me gusta incluirme, meterme en las del otro. A mi manera de ver, debe existir una regulación. ¿Okay? Por supuesto, son temas que todavía socialmente nosotros tenemos mucha carga religiosa encima, tenemos Así es. mucha tradición. Eso no es condenable, No es ojo, condenable, eso exacto. es respetable, Cuesta, exacto. pero sin embargo hay una realidad. Porque es el tema de que cómo empiezas a reconocer el derecho de unos para ir en contra del derecho de otros, de vivir en una sociedad donde era sumamente religiosa y pendiente de lo que establece la normativa de la iglesia, que es la Biblia, cuando habla de hombre y mujer. Entonces es cambiar muchísimas cosas de nuestros ancestros, nuestro pasado, de toda la vida, de la existencia de este mundo, para convertirse de un día para otro en otra cosa diferente. No, fíjate tú, cuando hubo la discusión en el caso de la mujer, por ejemplo, porque la mujer también fue en un momento discriminada, ¿no? Así como las personas de color o de X etnias o grupos sociales. Y esas personas en ese momento, por supuesto que sufrieron. Entonces la mujer alcanzó el voto de último, la mujer pudo trabajar después, estadísticamente el hombre tiene más opciones en los cargos altos gerenciales porque a esta altura del partido todavía existen discriminaciones. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tender como seres humanos a querer limitar el desarrollo individual de cada persona? A mi manera de ver es mejor regularlo. O sea, si es una realidad, sí, regúlala, sí. No la creas tú que manteniéndola cerrada no va a ocurrir. No porque cierres los ojos vas a dejar de ver el sol o vas a dejar de salir, ¿no? Sí, pero sin embargo, en muchos aspectos, a veces regularla o hacerla o normarla, o sea, hacerla como algo normal dentro del sistema social que nosotros vivimos aquí en Venezuela, también se presta a que muchas situaciones se nos salgan de las manos si no tenemos controles. Entonces yo creo que de alguna u otra manera, porque lo hablábamos así ayer cuando estaba hablando con Dani, y me habló del aborto, me habló del tema de la marihuana, de todo esto que está queriendo ser también normatizado, y que se pelea a nivel mundial sobre los derechos de una persona a decidir sobre su cuerpo, pero hasta que hay una vida dentro, o sea, es otro tema, pero son muchas cosas que tienen ramificaciones y que que la idea es que tus derechos no pisen el de los demás o no se lleven por delante el de los demás. Mira, Lizara, todo cambio es escabroso, todo cambio. Hay resistencia al cambio, es una condición humana, va a haber una resistencia al cambio, pero estamos obligados a transitar el cambio, porque obvio, tú ves países que están Estado, religión unidas, como los países islámicos, son países en donde eso va a llegar mucho más tarde, ¿verdad? No, que allá no hay, no, sí hay, solo que se esconden, Así ¿me es. entiendes? Porque por supuesto, eso es algo que toda la vida ha existido, eso no es algo nuevo. Solo que hoy en día el ser humano se está haciendo se está escuchando mal. Al existir las redes, el mundo ha cambiado. Claro. Ha cambiado una enormidad porque escuchamos voces que antes no escuchábamos, ¿no? En live podemos escuchar a alguien, un grupo que está hablando en China, cuando hace 20 años atrás eso era imposible. Así es. ¿No? Entonces se crean matrices de opinión y el otro ve, bueno, esto existe, puedo hacerlo. Es cierto que hay lugares, yo recuerdo mucho acá en Venezuela que era algo muy poco lo que uno veía en la calle. Te ibas, de repente en Caracas era muy común verlo, una ciudad grande, la gente es más libre, o de repente ibas a lugares muy escondidos y lo podías llegar a ver, ¿no? Hoy en día es algo muy normal, totalmente normal, lo vemos normal porque ya es cotidiano. Y es como tú dices, es el respetar, sin embargo también deseas que respeten tu manera de pensar, porque tú tienes el derecho de criar a tus hijos, por ejemplo, como claro, metido en un tema de lo que tú llamas valor en tu casa, y que no tiene el otro porque vaya a decir, no, mira, eso es normal y tienes que decírselo. O sea, yo creo que cada quien tiene sus derechos en función de eso. Entonces ahí es donde empieza el problema, que es la divergencia entre tantas mentes distintas y entre tantos pensamientos diferentes. Vamos a ir a un... Bueno, y estamos de regreso con este interesante tema que aquí en cabina se nos armó un foro de discusión y de verdad bien interesante. Aquí voy a leer un mensajito para que partamos de él y sigamos hablando acerca de esta situación. 0412-057-2242. Preguntas, comentarios, mensajes de texto
o WhatsApp. Recuerden que no recibimos llamadas al aire, pero estamos en texto o WhatsApp. Dice: la ciencia jurídica afortunadamente es oportuna y precisa para darle cabida lógica y solución a todo. El tema de hoy permite de la mejor manera el debido acompañamiento y organizar jurídicamente a las parejas o unión igualitaria, aunque la justicia divina no es de agrado, dice el doctor Brito. Muchas gracias por escribir, doctor Brito, y sí, es abrirse a una posibilidad que no, hace unos años no teníamos en nuestra mente, pero que yo creo que ya hay que hacerle una adaptación a nuestra manera de pensar. Bueno, saludos a mi amigo Brito, litigante, amigo, Ah, buen estudioso. bueno, Siempre me lo consigo. todos los fines de semana el doctor Brito, ya tenemos que invitarlo porque todos los fines de semana, los sábados, está conectado a nuestro programa y siempre emite un comentario. Sí, a mí me gusta mucho la gente estudiosa. Fíjate tú que estábamos hablando ahorita fuera del aire en relación a los griegos que estudiaron el derecho natural. Se dedicaban a estudiar todo el área del derecho natural, porque hay una naturaleza humana. Y de ahí parte todo, ¿sabes? Inclusive el mismo estudio de la norma sale de ahí. La norma es una copia fiel y exacta, como la pastilla que ustedes les dan, es una copia fiel y exacta de la naturaleza. Y viene simplemente a normar, a regular. Pero inclusive puede haber prohibiciones, obviamente, porque vivimos hoy en día en sociedades y en masa tienes que regular, porque si no el caos estaría presente. Pero ellos sí hablaban de la condición de soltura del hombre. O sea, ellos no hablaban de una limitación o una condenación de una cosa o la otra. Que hoy en día estamos enfrentando, obviamente, generacionalmente. Porque los muchachos de 20 años, de 18 años, de 15 años, de 16 años, se están formando ya con esa cultura. Pero se quieren también imponer sobre un pensamiento que también es libre, que los demás no lo piensen o que no lo tengan. Bueno, si Maquiavelo hubiese nacido en este siglo, ¿verdad? El Príncipe hubiese sido un bestseller, obviamente, todavía lo es, pero se hubiese sorprendido, porque el tema es la masificación, lo que estábamos hablando ahorita, es porque se convierte en matriz de opinión en las redes sociales. No quiere decir que sea mayoritario, no, es que son los que más se expresan. Es el canal que tienen ellos, por supuesto, para expresarse. Y que antes no salía uno diciendo en una red social: no estoy de acuerdo con esto. Claro. Y ellos ahora se han puesto... No, es que, por ejemplo, hay cosas que ocurren hoy en día. Las redes sociales es algo extraordinario, pero también es un arma de doble filo. Están ocurriendo cosas como que alguien tiene una discusión con alguien y entonces lo expones contando una parte del cuento. Una de las cosas que hemos aprendido en el derecho, en el litigio, es que todo cuento tiene dos partes. Dos versiones. Y debes, como rompecabezas, unificarlo, ¿no? Lógicamente uno tiene una manera de pensar diferente porque escuchas mucho. En el trabajo diario tantas personas te cuentan sus interioridades que a veces no son capaces ni hacerlas públicas, y eso te permite tener una amplitud en la forma de pensar, y tú dices, bueno, vaya, cuando vas a aplicar la norma frente a una situación particular te das cuenta que la norma no es justa. Claro. Entonces, por ejemplo, si dos personas del mismo género se ponen a convivir juntos y esas dos personas trabajan juntos y esas dos personas desarrollan un proyecto junto de vida, ¿por qué no proteger los activos que ellos puedan generar allí? ¿O por qué no darle un estatus que ellos quieren o a la luz de los demás puedan tener? Creo que es una manera de regular la situación y sobre todo el Estado fomentar la creación de estructuras de parejas sin limitación de género en ese particular. Eso generaría inclusive más estabilidad. Es más o menos lo que quiso hacer este alcalde del Tigre, Alejandro, cuando hablaba de la celebración del primer matrimonio y luego pone simbólico, ¿no? Sí. Entonces él mismo hace un acto simbólico como casándolos, como uniéndolos en matrimonio a parejas homosexuales, y lo que venía tras eso era la firma de un contrato como de una sociedad donde se establecía una protección a los bienes que tenían las dos personas, y en el caso de que en algún momento llegaran a separarse, era rota la sociedad, entonces ¿cómo quedaban los bienes ahí en esa aspecto? Bueno, yo pienso que él como autoridad desacató la norma, él ni siquiera se debió haberlo hecho de esa manera. E intercambiaron anillos y todo. Sí, no, es que está bien que lo hagan, no hay problema, es algo simbólico, eso se puede hacer, lógico, pero que la autoridad
en desacato a la norma que lo dice expresamente, Ujú. mi manera de ver no estuvo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora la norma no ha sido modificada. Nos toca Yo respetarla, así no quise, estemos de acuerdo yo con ella. quise llegar a ese documento porque es una firma, un documento privado que dicen aquí que constaba de 7 cláusulas y hablaba de un pacto civil que iba a estar entre las dos partes para poder resguardar los bienes. Eso era lo que Sí, es perseguía. un acuerdo. Acuérdate que la materia de contrato, que también está regulada en el Código Civil, da la oportunidad a 2 o 3 o 4 o 20 personas, lo que sea necesario, a llegar a un acuerdo sobre determinado negocio, siempre y cuando no sea contraria a la A la ley ley, o a las exacto. buenas costumbres. Obvio, ellos no pueden hacer una capitulación matrimonial Exacto. porque no, No no, existe en la ley. no existe el matrimonio. Tampoco puede colocarle, por ejemplo, en el contrato la palabra matrimonio porque no está dada así entre No, parejas no, homosexuales. y es contraria, la norma es clara, el Código Civil establece que el matrimonio es Entonces entre fíjate varón lo y que hembra. sucede. Cuando eso ocurrió, fueron unas primeras parejas que fueron unidas en matrimonio simbólico, igualitario, que no existe en Venezuela, sin embargo fue de manera simbólica. Hubo movimientos religiosos que salieron a la calle en son de protesta y marcharon en contra del decreto del alcalde. El decreto hablaba de unión simbólica de matrimonio e igualitario y estaban protestando sobre eso porque iba en contra de lo que es el tema religioso. Bueno, pues Y ahí es donde si no estamos tocando el tema de la iglesia, porque sale la iglesia, salen defensores de la iglesia a reclamar este hecho, o sea, pero entonces el tema de que siempre va a ser difícil que el legislador complazca a las dos partes. es que nunca va a complacer a Nunca, va a nadie. ser muy No, no, complicado. eso no va a existir. Lo que el legislador en su técnica legislativa debe hacer es medir socialmente cuál es la realidad. No, fíjate, lo que está haciendo el alcalde a través inclusive de un decreto no solamente es un desacato a la norma, también a la jurisprudencia que dio el TCJ que tú ahora Ujú. Y es muy hablaste. vieja además, del Sí, 2008. entonces eso lo que hace es traer la anarquización del tema, ¿no? Y creo que no le hace un favor ni siquiera a los movimientos que están a favor de la aprobación de ese punto en particular. Sin embargo, la manera más sensata de llevar esto es llevar esto a una discusión de altura de cómo permitir que eso ocurra, cuáles son los límites como lo tiene el matrimonio. Porque acuérdate, fíjate, el matrimonio, cuando tú estudiabas el derecho romano, la constitución del matrimonio, existían normas tan fuera de lo lógico como que la ley de la primera noche, que era un derecho que Así tenía el es. padre Ajá. para ver si es que la muchacha era virgen o no. Esta era su primera experiencia, iba a ser con su suegro, ¿no? Entonces, de eso venimos. Venimos de un control social férreo, en donde inclusive la mujer a los 15 años la casaban con alguien, ¿no? Que Ujú. determinaba su papá o su mamá. O todavía Y lo que en vemos. otras sociedades todavía sigue Sí, existiendo. lógico. Y Ujú. hoy en día, en nuestras, por ejemplo, aquí en Venezuela, la libertad de la mujer es amplia, pues lo vería con muy malos ojos. Pero de Claro. repente tú vas, cruzas el otro lado del mundo, ¿verdad? Y te vas a Arabia Saudita, en donde el control sobre la mujer es férreo y ella está de acuerdo, en algunos casos, está de acuerdo con ello. Porque Entonces, no se ha acostumbrado a ver otra cosa, es con lo que ha vivido toda la vida y lo ve normal. ciertamente. Entonces, nosotros vivimos en el mundo occidental, estamos atados a las normas, aunque Venezuela en algunos casos ha estado atrasada, nuestra sociedad es sumamente conservadora. Fíjate tú que aquí el venezolano, y es su cultura, con los niños, aquí Ujú. las personas son respetuosas con los niños, no es como en otros países que son mucho más agresivos. Tenemos cosas muy positivas como sociedad, De muchísimo. mucho sistema de Sí, protección en varios y uno, ámbitos. y tú te das cuenta con los amigos de tus hijos en los colegios, todos son niños buenos. Y dices, bueno, ¿y qué es eso? Sí tienen una estructura de una u otra manera que lo salvaguarda, porque es nuestra forma social de ser. Ahora bien, las realidades no nos podemos escapar de las realidades. Debemos respetar las realidades, porque eso es algo que aunque tú la vayas dilatando, tarde o temprano va a alcanzar. Así es. Y de qué manera a veces, ¿no? Porque ese es el tema, que uno busca que sea dentro de lo que más se relaciona con el orden jurídico y no sobrepase estos límites. Fíjate, Alejandro González escribe, buen día, ¿qué pasa si el contrato es impugnado por familiares de una de las partes que fallezca? Yo creo que eso habría que revisar qué tipo de contratos se están haciendo Claro. para...
No, primero si el contrato tiene una validez, si no va en contra de la norma y la buena costumbre, porque si es un contrato civil sería un contrato de sociedad, ¿ok? ¿Qué tipo de sociedad? Habría que evaluar bien el contrato. Sin embargo, genera falsas expectativas a las personas que están deseosas de hacer ese paso, por cuanto no hay una regulación ni menos una apertura para que se maneje el asunto como se maneja en una unión estable de hecho o en una unión conyugal. Por eso que a mi manera de ver sí debe ser regulado, se le debe abrir paso para que tenga, en el caso del Tiene que cumplir código, algunas unas condiciones, condiciones mínimas y que tenga sus regulaciones, que tenga como es el su caso del concubinato, que también recuerdo que claro, fue bien antes de la Constitución del 99, fue algo que dio mucho que hablar porque no estaban de acuerdo de que estas uniones estables de hecho fueran equiparadas al matrimonio como lo establece el artículo 77 constitucional. Sin embargo, después la gente entendió que se debían dar ciertas condiciones, porque por ejemplo no puedes tener un concubino si seguías con un no, estado lógico. civil casado con otra persona. Entonces la gente empezó a entender esas cosas y yo creo que ya existe una costumbre totalmente. Claro, porque acuérdate que el carácter, Incluso a mí me parece que dejaron de existir los concubinatos, la gente empezó a casarse, porque si tenías que legalizarlo, inscribirlo, cásate de una vez, la misma cosa. fíjate tú, eso es un tema, aplicándola analógicamente a esto, Ujú. cuando nace el concubinato, de alguna forma, la parte religiosa, porque acuérdate que era el matrimonio civil, pero también el matrimonio religioso, la parte religiosa generaba un peso muy grande, las relaciones se rompían, el Código Civil, la ley establecía una forma de divorcio demasiado engorrosa, con que uno dijera que no quería, pues mira, eso era 5 años de Como las juicio, novelas, no te doy claro, el divorcio y se quedan casados claro, o para toda sea, la que vida. yo quiere decir que porque me casé, vendí mi propiedad, esa era la mentalidad, porque es que realmente estaba la religión unido hasta que la muerte los separe. Bueno, en caso de legislación, el caso de Colombia, por ejemplo, la gente todavía se casa primero por la iglesia y luego pasa al civil. Aquí es al revés, Y juro, tiene que ser al y revés. fíjate cómo es el caso de que ahora ellos aceptan los matrimonios Sí, igualitarios. sí, porque lo entendieron, además que Increíble. Colombia es un país mucho más grande, Ujú. pero nosotros en el caso, fíjate, de la analogía que estábamos conversando, cuántas generaciones nacieron de hijos de madres y padres que no estaban casados, Así es. ¿verdad? Y entonces le ponían Hijo natural. natural, que eso Eso era sí es discriminatorio. extremadamente discriminatorio, y hoy en día la norma, el legislador, el TCJ ha venido ordenando, ahora no es concubinato sino una unión estable de hecho, con las mismas facultades y derechos, inclusive hubo una jurisprudencia nueva en que hasta pueden capitularlos en la unión estable de Imagínate. hecho, porque lo ha llevado a instituciones, porque Claro, es y que que al equipararlo al matrimonio en la Constitución debe tener todos los sí, el derechos y todos matrimonio es los. una institución de 3.000, cuatro Así mil es. años, pero ellos la crearon y al día siguiente, los mismos que la crearon al día siguiente tenían otra novia, Sí. ¿sabes? Y no se divorciaban porque no se podían divorciar. Entonces, ¿por qué? Porque quieres limitar la condición humana y es muy difícil porque cada cabeza es un mundo. Y Entonces, que esto no va a parar, Alejandro, porque fíjate que ya no solo hay LGBTI, sino que ahora hay LGBTIQ+, porque se le siguen sumando condiciones que para ellos son nuevas en condiciones sexuales diferentes, ¿no? claro. Entonces lo dijimos aquí una vez, lo recuerdas, Claudio, en el género no binario, cuando hablamos con Alexis Bravo, constitucionalista, y él explicaba claramente eso, de que era satisfacer o era darle el gusto a sociedades que piensan cada vez más diferente y que no se conforman. Porque en Argentina pasó que debido a que el presidente tiene un hijo se ha declarado no binario, que es más raro todavía porque no Sí, es hombre-mujer, sino que no sabe lo que es, pues sencillamente. No es ni hombre ni mujer. Entonces, gracias a eso se metió en lo que es para nosotros la asamblea, una discusión para poderle dar paso al género no binario. Y se le puso género X, porque era F, M, o sea, femenino, masculino y X. Después hubo las protestas de los que se consideraban no binarios, porque ellos no eran género X, porque nadie podía llamarlos X, porque la X era un término peyorativo que les estaba diciendo cualquier cosa. Entonces, otra discusión acerca del tema. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. el tema es que cada vez va a haber alguien más que diga, no, entonces yo también necesito reconocimiento de esto. El día de mañana, ¿qué va a pasar? Va a decir, bueno, yo también quiero casarme con un animal, por ejemplo. Sí.
Bueno, fíjate tú Porque que para las personas que protegen los animales, y que ojo, no voy en contra de eso porque amo a los animales, pero he escuchado de la boca de ellos que no se les puede decir perro, se le tiene que decir niño o niña. claro, Entonces, sí. ¿a dónde vamos a llegar? Mira, fíjate, hace 2 décadas atrás los cambios sociales se daban cada 10 años. Un ciclo era 10 años. Hoy en día un ciclo no creo que pase de 1 año o 2 años, porque todo es muy Todo es muy rápido, cambiante. es muy rápido y la masificación de la estructura de las redes, el manejo y la manipulación de muchos temas en específico, no estoy Así hablando es. solamente de esto, sino son muchísimos temas en específico, nos está llevando seguramente, si el Estado no está bien plantado, si el Estado se deja llevar por, por ciertas posiciones de algunos grupos y no hace el estudio debido como tiene que hacerse para regular lo que tiene que regular, pues entonces vamos a ver sociedades totalmente y desintegradas. anárquicas, porque todo el mundo va a hacer lo que le da la gana, cuenta de que hay que proteger el derecho de todos a ser diferentes. Sí, fíjate, hay países que creo que fue Suiza que vi que iban a convocar un plebiscito. Me parece mejor. Bien. Y donde deben intervenir todos los sectores, la todo. iglesia, las instituciones de educación, todos, las familias, porque es importante, es un tema de discusión. Sí, es una forma de resolver algunos puntos. Listo, ganó el sí reconocimiento a los matrimonios igualitarios, se hace y ya. Fíjate tú que hubo un caso también que me llamó la atención en Francia, de las mujeres, que hay muchos árabes allá, de las mujeres que usan la burka, y prohibieron el uso de la burka. Yo estoy en desacuerdo con eso. Claro, porque ella tiene derecho a ponerse su burka si es lo que ella quiere. Si eso es lo que ella cree, pues es su cuerpo, que se ponga su burka, ¿no? Sin embargo, ellos tienen una apreciación. Fíjate, es un país grande, muy libre, como Francia, y muy moderno, lógico, pero también pone sus limitaciones. Por alguna razón la habrá puesto también, ¿no? Seguramente eso le generaba problemas por el tema del terrorismo, quién sabe. Claro, socialmente cada sociedad tiene su estructura, su forma de ser. Es como cada hogar tiene sus reglas de juego diferentes. Puede ser la de tu vecino, pero tienen una forma de enfrentar la vida totalmente diferente. Yo sí pienso que lo que debe hacer el Estado, desde un punto de vista estrictamente técnico, es evaluar con las instituciones que se tiene. Te reúnes con la iglesia, te reúnes con las sociedades y las federaciones de psicólogos que tienen un conocimiento alto del tema también. Vas a cada uno de los espacios con los grupos, evidentemente, en donde están agrupados los LGTB, todo lo demás, y de ahí pues llevarlo esto a una codificación sobre algunos derechos, porque obviamente el matrimonio es simplemente un paso más a otros que seguramente se van a requerir, y ahí cada uno representa un desafío de ahí vienen muchas a otras cómo cosas, lo voy a manejar. Después viene la adopción, viene el tema de los in vitro, de los vientres en alquiler, en fin, muchísimas cosas que se generarían de esto, que se están generando en otras naciones. Hablábamos de que este tema surgió a través de una situación que vimos todos en redes sociales sobre un alcalde en el Tigre, en Anzoátegui, donde está celebrando matrimonios simbólicos, pero que lo que tienen es la firma de un contrato privado acerca de la protección de sus bienes. Cuando personas me estaban comentando acerca de eso, me decían, viste Alexandra, ya en el Tigre se están aprobando los matrimonios igualitarios. Yo les decía a todos, eso no puede ocurrir porque nosotros no estamos constituidos como un Estado federal, con estados autónomos, independientes, soberanos, que podamos hacer leyes por separada, como es el caso de México, si hablamos de un país cercano o con mucha idiosincrasia parecida, o Estados Unidos, que tienen sus distintos estados, distintas leyes, que unas no se relacionan con las otras. Por ejemplo, en Estados Unidos la pena de muerte existe en algunos estados, mientras que en otros no. Entonces, era lo que yo les explicaba cuando me hablaban de que en el Tigre ya estaba siendo aceptado el matrimonio igualitario. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, y yo quería, Alejandro, partir de lo que establece, porque ya hablamos del artículo 21 de la Constitución, pero quería hablar en este momento, para que partamos de ahí, caso Venezuela, lo que establece el artículo 44 del Código Civil. Establece las uniones que son únicamente entre hombre y mujer, y que es la principal barrera a esta situación que se nos está presentando. Hablemos de eso. Sí, bueno, él habla, fíjate tú que el artículo 44 dice, no puede contraerse sino entre un solo hombre
y una sola mujer. Ok. También lo limita, También lo deja ¿no? claro. O sea, no son 2 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres. No, no, es un solo hombre, una sola mujer. Si no cumple lo reglamentado en el Código Civil, simplemente es nulo. ¿Ok? Lógicamente la norma es extremadamente expresa en ese particular. Para que pueda existir otra cosa diferente, ese artículo debe ser reformado. Inclusive es difícil una interpretación para el TCJ cuando es tan expreso el punto. Las interpretaciones normalmente nacen de ambigüedades que muchas veces la ley tiene. Y es una forma, fíjate, una de las cambios que hemos tenido en los últimos 10 años, principalmente ha sido por jurisprudencia, más no por reforma. Porque las reformas son muy lentas en realidad. Una reforma, sobre todo la del Código Civil, debe llevarse un periodo parlamentario completo. Claro. Porque es muy largo, eso tiene que ser discutido artículo por artículo. Y que ese artículo lleva a dónde, a otra sí, ley, claro, a otra son cosa. 2000 artículos claro, aproximadamente que se puede llevar el Código Civil. Y acuérdate que nuestro derecho es un derecho escrito, no es jurisprudencial como en los países anglosajones. Nuestro que derecho es... que tienen leyes que datan de toda la vida, bueno, desde la misma Constitución, el caso de Estados Unidos, año 1700, no sé qué, es una cosa insólita, sí. Y sigue en vigencia. Sí, porque ellos su normativa legal nace de la costumbre como fuente principal del derecho. Nosotros, nuestra fuente principal es la ley. Lo que está establecido en la ley, pues obligatoriamente lo tienes que cumplir textualmente, y si hay ambigüedades el TCJ hace sus interpretaciones, y en función de esa interpretación es que tú haces valer tu derecho. Sin embargo, lo que ocurrió, el tema que mencionaste, el que ocurrió en el Oriente, evidentemente es un tema que seguramente en privado muchas veces ha ocurrido. De hecho, yo he visto bodas que el que los casa es un actor, pues, como dicen, ¿no? Ni siquiera los casa un jefe civil, no, un actor. Hacen su fiesta, bueno, en lo privado es posible que eso ocurra, pero desde el punto de vista legal todavía no puede ocurrir, porque la norma no lo permite. No lo permite. Pero es posible que en algún momento ese tema pues llegue a la palestra, y seguramente va a haber cambios en ese particular. También estamos, fuera del aire estábamos conversando, no solamente ya existe esas demandas de los matrimonios igualitarios, sino que también existe otros tipos de temas en función a esos puntos. Y lógicamente esos son los desafíos que socialmente va a tocar enfrentar. Y que no van a terminar, todo, como decías tú ahora, cada año es diferente, y las sociedades se mueven así muy rápido, y cuando empieces por aceptar esto va a empezar luego otro y otro y otro, y no vamos a parar, y nos viviríamos todo el tiempo cambiando legislaciones y adaptando, haciendo reformas. Bueno, como diría una maestra que tengo yo, ella dice: el cambio es constante. Lógicamente el cambio es constante, no podemos decir si el cambio es bueno o el cambio es malo, simplemente es constante. El Estado, que es el que maneja y lleva la estructura social, que es el que permite que la sociedad pueda funcionar desde un punto de vista armónico, debe evaluar cuáles son las normas para regular X o Y condición. Estábamos hablando fuera del aire que hemos tenido normas como por ejemplo la ley de violencia de género, que ha generado, ha solventado unos problemas, y ha nacido otro a partir de ello. Nació para evitar discriminación, y discriminó resulta que al otro género. Correcto. ¿Por qué? Porque por eso decía que es mejor normar, y normar en el momento oportuno, y no cuando sea muy tarde, porque entonces para poder hacerle justicia a un sector que ha recibido injusticia, vas a tener que ser injusto con un sector mucho más amplio. Así es. Entonces es preferible adelantarse y normar puntos en particular para que exista una equidad. Es muy difícil una equidad, pero tienes que hacer todo lo posible porque la equidad exista. Fíjate que ya en Venezuela hace 7 años, en el 2015, las organizaciones de derechos humanos ya estaban solicitando, habían introducido una propuesta de ley para que se aceptara la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Y esto fue porque en el tema de la Asamblea Legislativa había en ese momento una diputada transexual, apellido Adrián, no sé si la recuerdan, sí. Y ella propulsó este tipo de iniciativa, y eso quedó sin efecto. O sea, nunca se ha hablado más de lo que pasó a través de esa iniciativa, nunca hemos visto qué sucedió en esas discusiones, y hoy en día otra vez se vuelve a tomar partido en el asunto,
cuando vimos que en el año 2020, cuando ya estábamos en pandemia, el presidente de la República salió agitando una bandera de la comunidad LGTB y hablaba del matrimonio igualitario y lo dejó como tarea. Sin embargo, no se Sí, ha sabido nada en 2 años. pero es porque nuestra sociedad todavía es muy conservadora. Por eso que el paso es muy lento. Fíjate tú, como te dije ahora, de 175 naciones que existen en el mundo, no más de 20 o 30 lo han aprobado. O sea, es un porcentaje muy bajo todavía. La mayoría son países muy desarrollados. Y esto ha sido muchas veces la bandera política para captar muchísimos adeptos, porque siempre es así. O sea, es la parte de lo que hablabas tú, bueno, el príncipe de Maquiavelo. Era el tema de saber dónde estaba la debilidad para atacar a esa población, a ese sector, y empezar a ponerlos a mi favor. Así todo lo otro que yo diga sea contrario a lo que pienso, pero tú estás de acuerdo con una cosa que para mí resulta vulnerable, y es el tema de estas personas que quieren ser reconocidas legalmente como homosexuales. O sea, no pasa nada. Sí, bueno, es que el permitir que una persona tenga la elección es un derecho natural que tiene la persona, elegir su sexualidad, por supuesto. Ya ahí de ir al cambio en el esquema legal sobre asuntos específicos, pues hay que tener paciencia porque esas cosas van a llevar su tiempo. Y es que pasó también en la iglesia, ¿sabes? Porque tampoco para nadie es un secreto el cambio que dio la iglesia católica cuando vio que otras corrientes religiosas estaban tomando posición, que ya ellos no hacían campaña, vamos a decirlo de alguna manera, para buscar feligreses, sino que la gente iba sola. Y cuando empezaron las iglesias a quedarse solas, las iglesias católicas me refiero, y se preguntaron dónde estaba la gente, estaban en esas nuevas congregaciones Claro. otras religiones, y entendieron que tenían que modernizarse. Creo Claro. yo que más va para eso el tema de lo que entró a hacer este papa desde que llegó a su papado. Y a mí me parece muy justo recordar cuando yo me casé en el 2013 por segunda vez. Estábamos de luna de miel y llegaron las opiniones del Papa diciendo que había que reconocer las segundas oportunidades en las personas y que debían reconocerse estas nuevas parejas que se armaban como segundas oportunidades. Claro. ¿Y qué pasó? De pronto no te gustaba el Papa, pero todo el mundo, cónchale, qué bien, porque te sentiste identificado. Y hoy en día está haciendo lo mismo el Papa con el tema de las comunidades homosexuales. Les da una mano, una ayuda diciéndoles, todos tenemos derecho, todos somos hijos de Dios, pero no cambia en nada el tema de que los va a reconocer como matrimonios, que es un sacramento en la Iglesia Católica. Porque acuérdate que por el caso de la habría que católica, cambiar una claro, cosa que no se puede cambiar. Estamos hablando de una institución milenaria de 2000 años, no es una cosa de 2 días, ¿no? Pero fíjate tú que tú estás hablamos del tema de cambio. ¿Quién mejor para las adaptaciones al cambio que los venezolanos, los que vivimos dentro de Venezuela? Aquí vivimos en constante cambio, ¿no? Y aquella institución, organismo, empresa que no vaya a la mano queda atrás, ¿no? Así van siendo las ideas inclusive, ¿no? A pesar de lo conservadores que somos como sociedad, a mi manera de ver, no nos vamos a escapar a ese cambio constante. Y en algún momento vamos a entrar en un ciclo en donde muchas de las cosas que tenemos estructuradas van a quedar en total desuso y la vamos a tener que modernizar obligatoriamente, tomando en consideración todos los puntos de vista, porque no solamente este tema, en todos los temas existen, existen diferencias de ver las cosas. Ya tú vas ahorita en Barquisimeto, que era impensado hace poco, y te vas a restaurantes y ves cómo entran las personas con sus mascotas sin ningún problema. Claro. Y eso antes era visto como algo no permitido porque le estaba supuestamente menoscabando el derecho al otro que no le gustan. Claro. Pero entonces resulta que ahí está el derecho del otro a decir, no vengo para acá porque aquí es área o zona de mascotas, o sea, que permiten mascotas. Entonces así va todo. Antes no se permitían los homosexuales en un sitio público estarse dando muestras de amor. Hoy en día nadie les puede decir nada. Para muestra un botón lo que pasó en estos días con la atleta venezolana, que se armó un desbarajuste y un círculo de opiniones increíbles donde estaban a favor y en contra de la situación presentada, porque ella, según sus declaraciones, se sintió discriminada por su condición sexual. Mira, hay algo que en Venezuela tenemos y bueno, todos estamos en la calle,
en realidad esos niveles de discriminación por color, Yo creo que por no existe. sexo, no, es es muy bajo, También puede lo existir creo. uno que otro, pero la mayoría de las personas aquí, esto es un país trópico, por eso que el extranjero que viene no se quiere devolver, Aquí porque es todo un el mundo trópico se que adapta, arropa todo. se adapta a todo. Tengo unos amigos que son recién llegados del Medio Oriente, tienen 2 años en Venezuela, y ya a los 2 años te hablan con padres, si Dios quiere, Dios te bendiga, y Así tienen es, una religión diferente a la de nosotros, totalmente. porque el país arropa, es una forma de Ujú. ser. Puede existir un evento u otro, una diferencia no la puedes masificar, no porque alguien una persona de color tiene un problema con alguien en un lugar, entonces lo estaban porque lo que era negro, no Es siempre por es mi así. color o es por mi No, no, condición. Creo eso que ya ahí, cuando hacemos diferencia, nosotros mismos nos estamos discriminando. aquí tenemos muchos efectos, pero uno de esos no lo veo tanto. De verdad, el país es muy abierto. Yo sí sufrí una vez una discriminación en Panamá, que fue abrir una cuenta bancaria Terrible el país para eso. y presenté mi pasaporte. Cuando vieron que fuera venezolano, me sentí demasiado. Por eso es que yo respeto mucho todo, porque por mi nacionalidad, que me siento muy orgulloso de ella, me miraron, y eso que me mandaron recomendado de alguien, y eso hace un tiempo, o sea, no tanto como ahorita, y sentí lo que es la discriminación, lo terrible es que sentir eso. Panamá es un país discriminatorio y no me da pena decirlo porque también lo vi una vez de viaje. Vieron mi pasaporte que era chileno y estaban hablando pestes del venezolano que estaba llegando en el mismo vuelo que yo. Y yo soy venezolana. O sea, Bueno, a no, pesar de que nací en Chile, yo soy venezolana y me sentí discriminada porque la manera de hablar hacia el venezolano sin ninguna razón aparente, porque sencillamente estaba llegando en un vuelo. Entonces ya bien en esto, o sea, ese tipo, de verdad, hay países en donde sí existe una discriminación latente. No lo veo en este caso en Venezuela, no, veo cómo nos adaptamos a todo. En los colegios estamos sí. viendo cómo se adaptan al tema de que hay niños distintos, con condiciones sexuales diferentes y que ya los padres lo han superado y lo han manejado de una manera X y que todos los profesores y todos los demás alumnos lo ven como algo tan normal Sí. que de verdad que no, era algo inimaginable hace unos años. Sí, sí. Por aquí nos escribe Miguel Ángel Rojas y dice, saludos, la técnica legislativa, ¿cómo mediría esa supuesta realidad social pro matrimonio igualitario? No veo otra forma que una consulta nacional vinculante. Bueno, eso es algo muy inteligente, es lo que te hablaba, creo que fue de Suiza o Suecia, que determinó un plebiscito. Es una fórmula, lógico, hay que buscar una fórmula que dé cabida a todos. Y que todo el mundo se sienta tomado en cuenta para participar y para dar su opinión. Sí, lógico, además que es mejor lo concertado que lo impuesto. Lo concertado genera lazos de unión y rectificaciones y superar heridas abiertas. La imposición abre más heridas, genera más bien genera realmente más discriminación, no ayuda, no aporta. Lo más sensato siempre va a ser escuchar a todas las partes, aunque no las complazcas a todos, pero aunque esas partes se sientan, pueden ser escuchadas en esa misma reforma y que tengan algunas limitaciones. Y que tengan que entender que tal cual es un sistema democrático, gana la mayoría y punto. O sea, claro, y como vuelvo y te repito, no podemos aplicar lo que existe en instituciones como países como España, que nos llevan muchos años en avanzada en sociedades más trabajadas que las de nosotros. Porque si tú vas de repente a otros países en donde se permite que el hombre tenga 4 esposas, que es legal, que lo puede tener, lógico, también tiene sus condiciones, ¿no? La misma tiene que darle la misma economía, el mismo trato, tiene sus condiciones también. Para nosotros es algo aberrante, pero para ellos es algo normal, porque es su cultura. La cultura juega un papel fundamental allí. Y debemos tomar en consideración que nuestra cultura es muy conservadora. ¿Dónde empieza esa raya de discriminación a lo que es la cultura y que hay que respetarlo además? Claro. Entonces no sabemos, es difícil de explicar. Por aquí nos escribe por Instagram Live Luigi, gracias Luigi por estar en sintonía a través de Instagram Live @Alexandra Gaete. Existe una gran fractura de principios, la confusión de sentimientos y atracciones, estos detalles existenciales es por una gran falta de base y esa base es del hogar. Fíjate, es un pensamiento de una gran parte de la población que decide apegarse a los valores y a lo que nos han enseñado como base educativa en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Mira, nosotros que trabajamos y litigamos el derecho, hay algo que nosotros vemos constantemente.
si en una pareja hombre-mujer existe la confrontación, porque existe la confrontación, existe la diferencia, existe el conflicto, porque existe, por algo existe el divorcio, las tasas de divorcio, de hecho en la pandemia yo creo que aumentaron de una manera muy significativa. Y los que no se divorciaron, yo creo que ya no se divorcian más. Puede existir en el otro o puede evitarlo el otro, es posible que igual. Claro. Entonces, una cosa es la realidad, ¿verdad? Que es contundente, y otra cosa que no es menos importante es nuestras estructuras familiares, lo que aprendimos, las religiosas, que juegan un papel preponderante. Lo que no podemos es cerrarnos, porque cuando nos cerramos, lo que hacemos es generar más conflicto. Claro. ¿Sabes? Porque eso va a buscar salir. Si nos hacemos de la vista gorda. Pues claro, eso va a buscar salir por otro lado, ¿me entiendes? Va a buscar salir porque es la naturaleza humana. Va a buscar y entonces va a reventar de una manera peor, y entonces vamos a tener que dictar normas a futuro que van a generar entonces más bien un desequilibrio. Es preferible regularlo, ser un estado inteligente y una sociedad inteligente, irlo regulando para más bien bajarlo, porque hoy en día ya nuestros hijos, los más jóvenes, ya no se relacionan con los muchachos de la cuadra donde ellos viven, no, tienen amigos en Singapur y tienen amigos en Nueva York, porque tienen redes en donde juegan. Yo tengo mi hijo de 8 años y juega un juego en línea y hablan niños de todos los idiomas. Él ya se está relacionando con una serie de niños que en mi generación eso no existía. Yo me relacioné con los que viven en mi cuadra y en mi colegio. Yo no tenía oportunidad de ir más allá. Cómo ha cambiado todo, ni siquiera somos tan viejos, pero ayer veía un meme en ese sentido. Que decía, el cassette decía lo que hacíamos nosotros para escribirle, para sabernos, aprendernos la letra de una canción. Retroceder, pausar, retroceder el cassette para ir escribiendo la canción. Y hoy todo el día está en internet, o sea, no tenemos, o sea, es la facilidad, y a lo mejor van a pasar unos años más y la facilidad de los hijos, de nuestros hijos, van a ser también increíbles, y de verdad que hay que adaptarse a esos movimientos, no podemos seguir siendo los mismos de esa época. Parece mentira, pero las redes sociales están generando una tendencia de cambio muy profunda y muy rápida. Entonces, frente a eso, ¿cómo nos vamos a regular? ¿Nos dejamos llevar por las redes sociales para ese cambio, o hacemos una evaluación real de cómo estamos como sociedad? Más seria, más y formal. Cómo lo vamos llevando de una manera mucho más ordenada. Y muy pertinente lo que dijo Miguel Ángel Rojas, creo que fue, sí, porque señor. Es importante saber cuál sería la manera que tendría dentro de lo que establece nuestra legislación de normatizar un tipo de matrimonio igualitario en Venezuela. Bueno, fíjate, yo... Sin romper esquemas claro, legales. Yo a diario cuando uno lee la norma, hay cosas que yo digo, yo estoy de desacuerdo con esta ley, estoy de desacuerdo con este artículo, porque no es justo, genera desigualdad en el conflicto de la persona. ¿Por qué? Porque realmente la norma quedó en desuso, la sociedad ha cambiado. ¿Cómo la ajusto yo para hacer una sociedad más igualitaria? Y eso lo ves tú en el resultado de lo que somos como sociedad. Las normas lo que hace es hacer una contención social, porque lo que hace la ley es hacer una contención social, simplemente eso. Aunque usted no lo crea, juega un papel preponderante. Fíjate que hablando sobre el derecho comparado y revisando muchas noticias al respecto, yo estaba revisando que en el caso de Estados Unidos y España, la aprobación del matrimonio igualitario se generó por un estudio que hicieron, y esto disminuía los índices de suicidio en la población LGBTI+, y reducía el estrés, la ansiedad, entonces el trabajo iba mejor cuando se empezaron a aceptar que tú eres una persona con una pareja de tu mismo sexo, no pasa nada. La gente era más desinhibida, empezaron a sentirse más confiados y se mejoraba todo su entorno laboral, social, educativo. Entonces en base a esta situación fue que normatizaron sobre el tema del matrimonio igualitario. Entonces es algo que de pronto aquí se tendría que estudiar, que creo que deben haber hecho algunos estudios para poder conocer hasta dónde se sienten discriminados y cuál podría ser la ventaja de regular matrimonios igualitarios en Venezuela. Dice, para mí, en primer lugar, la norma establece el matrimonio entre un hombre y una mujer exclusivamente. No puede ser ni grupal, ni el mismo género, es clara y es precisa en ese particular. Todavía es un tema que está allí totalmente claro y establecido en nuestras normas. No se puede ir contra ella, no se puede celebrar ningún tipo de contrato, porque la norma expresamente
así lo determina. Puedes utilizar cualquier otro medio para regular cosas como los activos, los bienes, materiales, pero no la relación Esa es la única posibilidad que existe hoy. Sí, es lo único a la mano, ¿no? Como le estaba diciendo, en la Asamblea Nacional hay una reforma del Código Civil y asomaron inclusive el tema del matrimonio en función a ese particular. Es posible que en esa reforma vengan cambios importantes, incluyendo ese. ¿Cómo? Seguramente no colocándolo tan expreso entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas, y eso va a permitir que las personas del mismo género pues puedan sentirse protegidas. Pero por ahora no hay manera todavía, ¿no?, a la mano. Matrimonios igualitarios, aún no en leyes venezolanas, en el ordenamiento jurídico venezolano, pero con muchas posibilidades para proteger a ambas personas que deciden por voluntad propia, como lo establece nuestra Constitución, libre desenvolvimiento de la personalidad, estar en una unión de hecho, vamos a decirlo de alguna manera.